Baruch Hashem. Bueno, vamos a entrar ya en esta tercera clase sobre el curso de Torah. Hemos venido haciendo unas clases introductorias. Hoy esperamos concluir la introducción. Nos ha parecido oportuno abrir con esa introducción porque de esa manera, como nos vamos a encontrar en el estudio de la Torah, básicamente teniendo en cuenta a nuestro sabio Rashi y a nuestro sabio Nachmanides Ramban, pues naturalmente que ellos usan mucho las reglas que se han establecido para el estudio de la Torah y de ahí sacan las conclusiones. Entonces por eso hemos visto propicio por lo menos reconocer los más importantes estudios o reglas o que se han elaborado a través de los años de algunos de nuestros sabios para considerar la interpretación de la Torá. Y así pues vimos al rabino, el hijo de José de Galilea. Vimos también a Hillel, por supuesto las 7 leyes, las 7 reglas de Hillel, que son como la matriz. Vimos las 32 reglas del rabino Eliezer y hemos estado por último viendo las 13 reglas del rabino Ishmael, que a la final son las que también se vienen a considerar más en los tiempos actuales. Entonces, vamos a seguir entonces vamos a ver esta que me da Rabino Ismael, más atrás. Bueno, para resumir, vimos que la primera regla que nos considera el rabino Ishmael tiene que ver, que es la que abre, por supuesto, que es la Kal Vajomer. Kal Vajomer, que es de una ley como indulgente, como permisiva, pasa a una ley estricta, y es lo que se conoce como la interpretación a fortiori. Ya la vimos, Kal Vajomer, esa se viene a reproducir en todos los rabinos que hacen estos análisis. Ellos consideran Kal Vajomer porque es como el estándar, ¿no es cierto? Y hoy vamos a ver por qué Kal Vajomer es tan importante y el resto de las otras reglas, que en este caso vamos a seguir con las 13 reglas del rabino Ishmael. Vimos ya Kal Vajomer. Seguimos, esa es la primera de las 13. Seguimos con la segunda, que fue la Gesera Shavá, que se parte de una similitud de palabras y se parece a la segunda regla de Hillel, es decir, la que busca la analogía. La tercera, en esta de la analogía, pues la dividen en dos estamentos. Una es que las mismas o similares palabras aparecen en ambos casos, o también cuando dos temas diferentes se colocan uno junto al otro. Entonces eso por comparación o analogía. En la tercera, o sea, la Binyan Ab, que son reglas deducidas de un solo pasaje de las Escrituras. Y y yo busco aquí en mi Kal Vajomer, que será Shavá, Binyan Ab, que son reglas deducidas de un solo pasaje de las Escrituras, y reglas deducidas de dos pasajes. Entonces se van considerando para el estudio de acuerdo a la regla de Binyan Ab. La cuarta, ya la Binyan Ab la analizamos.
vimos algunos ejemplos. La cuarta, o sea, la Kelal Uperat. Vamos a ver entonces hoy la cuarta regla, que es la Kelal Uperat. Vamos a ver. Kelal Uperat. Ok, aquí la tenemos. Muy bien. Kelal Uperat. Que de una generalidad, de algo muy general, entonces seguido de un caso específico. Es decir, de lo general a lo particular. Cuando hay un enunciado general que va seguido de uno específico, aquí la ley entonces se aplica solamente al enunciado específico. Alguien me decía, ¿por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué las estudiamos? Pues ya como les dije en el comienzo, porque las vamos a necesitar para saber ¿por qué me están diciendo los rabinos a mí lo que me están diciendo? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue esa caja de Pandora en donde ellos extrajeron esos conceptos? Entonces, todos estos conceptos pues vienen desde tiempos antiguos que nuestros sabios nos los han transmitido para poder nosotros entender qué es lo que la Torah nos quiere decir. Esto, vamos a decir, en cualquier religión ajena al judaísmo, pues no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Por lo tanto, ellos se limitan a traducir la Biblia en el concepto plano, en el sentido peshat. Y no van a encontrar similitudes, analogías, discordancias, etcétera. Tantos elementos que aquí nuestros sabios nos están entregando. No los podemos analizar en detalle, ¿sí? De pronto algún día les haré llegar un estudio ya con más detalles sobre cada una de las reglas, especialmente las reglas de Rabino Ishmael, para que ustedes tengan esa información. Aquí pues en esta clase la estamos haciendo muy someramente para tener una idea y saber que cuando lleguemos a algún versículo que estamos estudiando, entonces recordarnos, esto se refiere a este tipo de regla, la regla número 3, 4, 5, 6, 7 o la 13, la que fuera. Entonces, por eso lo hacemos de una manera un poco rápida. Entonces, en Vayikra, por ejemplo, en Vayikra 18:6, dice la Torah, dice, ninguno de ustedes se casará con alguien relacionado con él. Entonces, aquí a quién se está refiriendo. Esta generalización es seguida por una especificación de matrimonios prohibidos. Por lo tanto, esta prohibición se aplica solo a los expresamente mencionados. Entonces, en la religión de donde la mayoría de personas proceden para conocer judaísmo, aquí tenemos algunos que son cristianos que están aprendiendo estudio de Torah. Por eso pues tengo que considerarlos para poderles explicar. Como les decía, pues ellos se han basado sencillamente en el análisis plano, en lo que la Torah me está diciendo de por sí, la Torah escrita, ni siquiera toman la Torah Sheval Peh, la Torah oral. Y aquí pues estamos conjugando nosotros y jugando con todos los elementos, la Torah Seviktav, la Torah escrita, y la Torah Sheval Peh, la Torah oral, que compete la Mishnah, la Gemara, el Talmud en general, Midrash, y escritos, comentarios, y toda una serie de elementos que han ido ayudando al pueblo judío a ir entendiendo lo que la Torah nos está queriendo decir. Entonces, esto pues no es ni un juego, ni mucho menos. Por eso es que hay muchas cosas que el cristiano en general las entiende de una manera plana y la entienden de acuerdo a lo que sus pastores o sus sacerdotes se las han manifestado, pero porque no tienen el concepto profundo que dentro del judaísmo sí se tiene. Y por eso ellos entienden todo pues a su manera. Generalmente lo entienden mal. Entonces, otro ejemplo es en Vayikra, que nos da en Vayikra 1:2, que dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofreciera un sacrificio al Eterno de cuadrúpedo, del ganado mayor y del ganado menor, ofreceréis vuestro sacrificio. Entonces, la regla anterior ordena que no se puede usar otro ganado diferente. Es decir, cuando aquí está especificando que es de ganado mayor y del ganado menor, y para mirarlo en su contexto, pues naturalmente no podemos ir a analizarlo lo que nos está diciendo en español. Tenemos que ir al hebreo para saber
de qué tipo de ganado se está refiriendo, porque el hebreo da esos hints, esos enlaces, esas ideas. Esto se refiere a cuando está hablando, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, alguien está escribiendo un libro, una novela, y escribe allí, y le dijo, ¿cómo estás? Y le dijo, ¿cómo estás? Está haciendo una pregunta, se entiende genéricamente, ¿cómo estás? ¿A quién? A un hombre, a una mujer, ¿sí? Pero en el hebreo, de acuerdo a cómo esté escrito, ¿cómo estás? ¿No? Más lonja, por ejemplo, ya se sabe que está refiriéndose a un hombre y no a una mujer, que se escribiría diferente, ¿ya? Entonces, por eso es que siempre es importante conocer el trasfondo de qué es lo que el hebreo está escribiendo. Entonces, la anterior regla ordena, como dije, que no se puede usar otro ganado diferente al que se especificó. Hay muchas sectas por allí que, como les he dicho, dicen llamarse israelitas y que celebran Pesaj, por ejemplo, para allá en la cúspide de unas montañas. Y resulta que no entienden lo que la ley, lo que la norma realmente está indicando, que Pesaj se tiene que celebrar en Jerusalén, que tiene que ser con un cordero, con una ovejita de ciertas características, ¿no? Y que tienen que descubrir que no tenga ninguna blemish, ninguna cosa negativa en ella para poderla ofrecer. Entonces, todos estos son elementos que la gente común y corriente no tiene en cuenta. Así que entonces el enunciado general, que son los animales, que son los animales domésticos, tanto bovino como el ovino y el caprino, se mencionan exclusivamente para señalar que ninguna especie queda incluida en la ley, salvo los que aquí se mencionaron. Entonces no se puede utilizar un pollo o cualquier otra, ¿no? Sino exclusivamente lo que la Torah nos está diciendo. Entonces todo esto son de acuerdo a esas reglas que las vamos a conocer, que las estamos conociendo, mejor dicho. Muy bien, vamos a pasarle la siguiente. Esto es lo que me estaba refiriendo en Vayikra 1.2. Seguimos entonces con Vayikra 1.2. Seguimos entonces con la quinta regla, que es Perat Ukelal. Perat Ukelal. Perat Ukelal. Que es la regla de lo particular y lo general. Entonces, una cosa particular nos puede llevar a lo general. Es decir, se está considerando lo particular y lo general. Aquí se van a jugar con que lo particular me lleva a lo general, o lo general me lleva a lo particular, o ambos. Es decir, de todo se está considerando. Entonces, a partir de una una regla específica, seguida de una generalidad, lo contrario que es a la regla anterior. Es decir, que la regla anterior era de lo general a lo específico. Aquí es de lo específico a lo general. Por ejemplo, lo vemos en Shemot 22.9. Voy a colocarles aquí, a ver. En Shemot 22.9, que leemos que cuando alguno diere a su compañero un asno, un burro, o un buey, o un carnero, o cualquier otro animal, ¿no? A guardar, y éste muriese, o fuere estropeado, o fuere arrebatado sin que nadie lo viere. Entonces la frase en general, cualquier animal, es la que sigue la especificación. Estaba especificando del asno, del buey, el carnero, el carnero, etc. Pero aquí está hablando también de cualquier otro animal. Entonces esa frase que sigue la especificación, que incluye esta ley, es todo tipo de animales. Aquí no hay animales específicos. ¿Se dan cuenta? Entonces es todo lo contrario a la ley anterior. En cuanto a la misbah de devolver un objeto perdido, por ejemplo, la Torah escribe,
así harás también con su asno, y así harás con su vestido, y así harás con toda cosa perdida de tu hermano, que se le hubiere perdido y tú la hubieres hallado. No harás como si no la vieses. Eso lo dice Devarim 22, 22.3. 22.3. A ver. 22.3. Entonces se podría concluir que la misbah solo se aplica a estos artículos. Por lo tanto, la Torah sigue esta frase con lo que harás con respecto a cualquier objeto perdido de su hermano. Y así harás también con su arma, y harás con su vestido, y harás con toda cosa perdida. ¿Ya? Está especificando unos elementos y está ayudando, está enforzando a que, y con cualquier otra cosa perdida. Si no solamente te vas a referir que si se le perdió el asno, vale decir que si le perdió el carro, o que si le perdió el reloj. No. No, es que la Torah me está diciendo que el reloj específicamente. No, está diciendo con toda cosa en general. Si la ves de tu hermano, no vas a hacer como si no la vieras. No, que mucha gente que se hace la de la vista gorda, como decimos, y dicen, no, yo me la encontré. Pero en la cabecita tienen la idea de que pero esto es de Eliyahu. Pero yo me la voy a guardar porque ya yo me la encontré. Entonces no es correcto hacerlo. Entonces ya la regla nos está indicando que se está considerando este asunto también enmarcada dentro de esa norma, dentro de esa regla, para que nosotros la consideremos como válida. Entonces aquí, como les digo, entonces la Torah sigue esa frase con lo que harás con respecto a cualquier objeto perdido de su hermano, incluyendo así en la misma a todos los artículos perdidos, cualquier cosa que se pierda. Entonces, seguimos adelante con la número 6, Kelal, Uperat, Ukelal. Kelal, que es general, Uperat, que es lo particular, Ukelal otra vez. Entonces, lo general, a lo particular y a lo general. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una generalidad es seguida por una específica y un carácter general, es decir, viene una general, viene un específico y luego remata con otro general. Entonces, puede deducir solo lo que es similar a lo específico. ¿Ya? En toda cuestión de delito sobre buey, sobre asno, sobre carnero, sobre ropa o cualquier cosa perdida de que alguno dijere, esto es mío, ante los jueces vendrá la causa de los dos, y aquel que los jueces condenaren pagará el doble de lo que le doble del valor que tiene lo que se haya encontrado o que se le haya perdido, ¿no? Entonces, todas estas normas, se dan cuenta ustedes cómo van ayudando a establecer ya lo que son las leyes, las normas para ampararlas con versos de la Torah. Entonces, ¿de dónde sale la norma? Sale de aquí. Pero aquí no está especificado, no, pero se está deduciendo bajo este tipo de deducción, valga la redundancia, que nuestros sabios hicieron considerando estos aspectos, Kelal, Uperad, Ukelal, por ejemplo. Entonces, Shemot 22 nos está hablando sobre esto, sobre en toda cuestión de delitos, sobre buey, sobre asno, sobre carnero, etcétera, etcétera. Entonces, y aquel que los jueces condenaren pagará el doble a su compañero. Entonces, esto nos dice Shemot 22. Shemot 22. En Shemot 22 se nos dice que un estafador, entonces, para entenderlo mejor, pagará el doble a su prójimo. Pues para cualquier malversación, es decir, lo que está en disputa, es decir, la general del buey, del asno, o la oveja o la ropa, que es ya la cosa específica, o cualquier artículo perdido, que es la generalización. Entonces, dado que la especificación solo incluye los bienes muebles y los objetos de valor intrínseco, la multa del doble pago no se aplica a malversaciones de bienes raíces ni las deudas y facturas, ya que esta última representa solo un valor simbólico. Entonces, pues ese es un análisis que nos dan nuestros sabios para ellos establecer cómo
van a enforzar la ley para pedir restitución de lo que se ha dañado, de lo que se ha robado, de lo que se ha perdido. Es la interpretación del verso de Shemot 22:8. Ahora en Shemot 22, este está repetido. No, este está correcto. Entonces, dado que la especificación solo incluye los bienes muebles y los objetos de valor intrínseco, la multa del doble pago no se aplica a malversación de bienes raíces ni las deudas y facturas, que ya esta última representa solo un valor simbólico. Entonces, la diferencia entre esta regla y la 4 es que aquí el versículo finaliza con un enunciado general. Esto es entonces Kelal Uperat Ukelal. Sigue la séptima, que es la Kelal, es decir, la general, Shehu Sherik Lefrat, que de una generalización que requiere una explicación específica y de algo específico que requiere una generalidad explicativa. Entonces indica que los principios de las reglas 4 y 5 no se aplican cuando el enunciado introductorio general específico requiere una mayor claridad. Entonces, cuando hay algo confuso, entonces no se puede aplicar la regla anterior, sino que tiene que hacerse bajo Kelal Shehu Sherik Lefrat. ¿De acuerdo? El general que requiere elucidación por lo particular, y el particular que requiere elucidación por lo general. Entonces la Torá, para mostrarlo en un ejemplo, dice la Torá en 13:2, dice: conságrame cualquier primogénito. Está hablando conságrame cualquier primogénito, ¿no es cierto? Lo que implica que incluso una primogénita, es decir, una niña, una mujer, se incluiría en esta ley. Pero entonces la Torá declara explícitamente que incluyeron en esta ley solo a los hombres, por lo que le estaba diciendo yo también que sustantivos, qué verbos, qué adjetivos está utilizando en hebreo. Entonces en el verso 12 nos da la claridad sobre qué fue lo que quiso decir ese verso, ¿no? Pero entonces se está analizando bajo la regla 7, que es la de Kelal Shehu Sherik Lefrat. Aquí se las voy a colocar entonces para que le sigan el ritmo. Vamos con la octava, que es algo que fue parte de un principio general y más tarde fue señalado como principio general, pero fue para enseñar algo, es decir, para que sirviera de enseñanza sobre algo, no para enseñar solo de sí mismo, sino para enseñar una pieza específica, que cualquier cosa que se informe, y era para enseñar sobre el principio general que se destacó. Entonces lo particular implicado en lo general y exceptuado de ello por fines o para fines pedagógicos aclara lo general y lo particular. Entonces la Torá escribe en Shemot 35:3 que no encenderás fuego en ninguna de tus habitaciones, en tu casa, cuando sea en Shabbat, ¿no es cierto? Eso es una regla que tenemos. Dice: no encenderás fuego en todas vuestras moradas en el día de Shabbat. Ahora bien, hacer fuego está incluida en la categoría general de los trabajos prohibidos en Shabbat, eso lo sabemos. ¿Por qué entonces se ponía de relieve con su propio verso? Se destacó con el fin de comparar el otro encender fuego. ¿Por qué? Porque estamos hablando de encender fuego cuando se está hablando en el templo para hacer las ofrendas, que también se está encendiendo fuego, y en Shabbat se encendía. Cuando uno enciende un fuego no intencional en Shabbat, cuando debe traer una ofrenda por el pecado como expiación por una acción. Por lo que si uno realiza varios trabajos prohibidos en Shabbat sin querer, se le exige llevar una ofrenda por el pecado por separado para cada uno. Por lo tanto, la ley específica que enseña algo con respecto a la ley general. Entonces, de esa manera, pues es que nuestros sabios nos indican qué hacer en un caso como el que se presenta,
cuando alguien por equivocación transgrede una norma, o el Shabbat, por ejemplo, ¿no? Algunos me han dicho, bueno, pero yo transgredo el Shabbat porque me toca transgredirlo, debo traer una ofrenda. No, porque está hablando específicamente es de no intencional. Aquí se está haciendo es intencional porque le tocó trabajar, porque si no lo echan del trabajo. Entonces la persona busca reconciliar, entonces no se le podría decir, no, si tienes que traer una ofrenda. Un pastorcito pues le diría, no, sí, mándame el diezmo, ¿no? Y con eso ya quedas excluido de la obligación, o ya tus pecados te son perdonados, ¿no? Como acostumbraban a hacer los curas antiguamente, ¿no? Cuéntame tus pecados y me pagas una platica, y me lo pagas o en especie o en dinero, y tus pecados ya son perdonados, ¿no? Entonces, pues son maneras muy familiares y ya muy conocidas por todos nosotros también, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, esa ley específica enseña algo con respecto a la ley general. Entonces, ya ahí nos dan unos ejemplos bien claros sobre qué nos está conduciendo a qué. La número 9 dice algo que fue parte de un principio general y más tarde fue identificado para discutir otro punto similar al principio general. Fue seleccionado con el fin de ser más indulgente, de ser más laxo, más suave, pero no para ser más exigente, ¿ya? Aquí para ser más easy, más suave, y no para hacerlo más obligatorio. Ya enseguida veremos, nos vamos a encontrar con el caso contrario. Entonces, lo particular implicado en lo general y exceptúa de ello a causa de la reglamentación especial que corresponde en concepto a lo general. Se aísla así para disminuir en lugar de aumentar la rigidez de su aplicación. Dice la Torah, vamos a ver un ejemplo, en Shemot 21:12 dice, el que hiriere a un hombre de modo que muera, es decir, que hiriere a un hombre y lo mate, y murió el hombre porque lo hirió, entonces será muerto irremisiblemente. Será muerto irremisiblemente. Entonces, pues, ¿qué entendemos allí? No, pues, lo mató, pues la Torah dice que hay que matarte, ¿no? O la gente puede entender, no, pero la Torah dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces le rompiste un diente, entonces tenemos que romperte un diente. Le dañaste un ojo, tenemos que dañarte el ojo. Pero ¿y qué si soy ciego de un ojo? ¿Me van a dejar sin vista? Entonces la Torah ahí se encarga de analizar cada uno de estos casos. Entonces miramos sobre el principio número 9, algo que fue parte de un principio general. Entonces dice, el que mate a una persona será castigado con la muerte. Entonces este versículo parece, como les digo, de indicarnos que la pena de muerte va con todo el que mate, intencionalmente, y también para el que mata sin querer queriendo, inintencionalmente, ¿sí? Porque está diciendo irremisiblemente, es decir, el que mate pues será muerto, será matado irremisiblemente. Eso es lo que se da a entender así en sentido plano. Y eso es lo que se enseña a estas personas que les digo yo que extraen el concepto de allí de la Torah y entonces lo van a interpretar, y lo que hacen es que lo malinterpretan. Entonces la Torah escribe en el verso 13, porque siempre está buscando hints, ¿no? Buscando ver cómo se conecta, que para eso fueron las cuatro categorías o 4 niveles del estudio de la Torah, para poder encontrar las respuestas, que fue el Pardés, que hablamos del Pardés de la finca, de la hacienda, del Peshat, del Remes, del Derash y del Sod, ¿recuerdan ustedes? Entonces dice en el verso 13 que si uno mata a otra persona sin querer, no es condenado a muerte, sino que es desterrado a una de las ciudades de refugio, como dicen Devarim 19:5. ¿Se dan cuenta? Pero anteriormente nos está diciendo el que mate, que muere irreversiblemente. Pero entonces la Torah más adelante se encarga de mostrarnos caso por caso y específicamente. Entonces, uno que mata sin querer se
singulariza, es decir, lo hacen singular, del principio general del que mata a una persona será castigado con la muerte, para indicar que su castigo es más flexible y no está sujeto a la muerte sino al exilio, ¿ya? Y ahí vienen las normas adyacentes, cómo es que tiene que hacer, cuánto tiempo será, quién es la persona que va a estar a cargo de esa persona que huye, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí el principio nos está hablando a nosotros de que realmente la Torá no es que esté generalizando todos los casos de una persona que mata a otra, si lo hizo intencional o si lo hizo unintencional, ¿ya? Entonces eso está considerado dentro de este principio, del principio número 9, la regla número 9 de nuestro rabino Ismael. Entonces ahí lo tienen. La número 10 dice algo que fue parte de un principio general y más tarde fue identificado para discutir otro punto no similar, es decir, algo que no tenía relación, no era igual, pero se usó como base. Entonces se usó como base al principio general. Y bueno, pero estudiamos en este caso este asunto que sucedió entonces bueno, no se asemeja a este, pero entonces miremos a ver cómo jugamos con él. Entonces fue seleccionado con el fin de ser más indulgentes, así como también para ser más exigente. Entonces se van a buscar las dos opciones, la ser más suave y la ser más rígido. Entonces lo particular implicado en lo general y exceptuado de ello a causa de alguna otra norma especial que no se corresponde en concepto a lo general. Entonces es aislado, ya sea para disminuir o aumentar la rigidez de su aplicación. Entonces todo va a estar dependiendo de la base que le dio el principio general que se estudió anteriormente. Esto está dentro de esta norma de algo, la número 10 no tiene un nombre específico, sino se distingue como algo que fue parte de un principio general y que más tarde fue identificado para discutir otro punto que no fuera similar. En Shemot 21.2, ¿qué nos dice la Torá? Un ejemplo. Cuando compres un siervo hebreo, 6 años te servirá. En el 7º año, pues ya sabemos que es el año de libertad, en el 7º año, más el 7º año saldrá libre de balde. Entonces, ¿qué dice esto? Establece una regla general de que un siervo judío gana su libertad después de 6 años de servidumbre, pero está hablando de un hombre o una mujer. Entonces, en el verso 7, la Torá singulariza por si fuera una sirviente judía. Entonces ahí nos va a aclarar si se está refiriendo a un judío o si se está refiriendo a una mujer judía. Y entonces regulariza que ella no queda libre al igual que un sirviente judío. Entonces, por un lado, esto da a la criada judía una regla indulgente, ¿ya? Que a diferencia de un siervo, obtiene su libertad al llegar a la edad adulta, o sea, a los 12 años de edad, que ya se convierte en adulto, un siervo, ¿sí? Pues diríamos nosotros un niño, ¿no? Pero para nosotros 12 años todavía es un niño. O en el momento de la muerte del amo, ¿ya? Perdón, entonces, por un lado, esto da a la criada judía una regla indulgente que, a diferencia del siervo, que obtiene su libertad a los 12 años, su libertad, la libertad de este muchacho llega a los 12 años, ¿sí? O se da el caso de que el amo muera. Entonces, por otro lado, se le da también a la regla estricta por su amo, para que éste se pueda casar también si así lo desee, ¿no? Si lo desea él y obviamente si ella también está de acuerdo, ¿no? O si no, puede seguir sirviendo como su servidumbre, ¿no? Como la compañera, ¿cómo se dice? La que le ayuda y con la ropa, con la comida, etcétera, etcétera, ¿no?
Am, entonces, estos ejemplos nos están ayudando a entender cómo de ciertas reglas generales nos va a llevar a un caso específico para cómo dilucidarlo, cómo poderlo nosotros interpretar. Entonces, porque sabemos en el caso de la servidumbre que el muchacho, si es varón, pues a los 12 años él puede adquirir su libertad, la muchacha no. Pero la muchacha puede adquirir su libertad si, si ella, si el amo desea casarse con ella, o si el amo muere también. Bien, el número 11, algo que fue parte de un principio general y fue señalado para ser considerado en una nueva materia, en un nuevo asunto, no puede volver a su principio general, a menos que la escritura regrese explícitamente a su principio general. Entonces, algo que fue parte de un principio general y fue señalado para ser considerado, entonces no puede ser considerado, no puede volver a su principio general, a menos que la escritura lo especifique. Entonces, lo particular implicado en lo general y exceptuado de ello a causa de una decisión nueva o inversa, se puede hacer referencia a lo general solo en caso de que el pasaje bajo consideración hace una referencia explícita a la misma. Entonces, un ejemplo, la Torah dice en Vayikra 22:12, dice: pero cuando el sacerdote comprare un siervo extranjero, naturalmente, este podrá comer de ella. También los hijos de la esclava nacidos en su casa comerán de su pan. Estamos hablando de los sacerdotes. Los sacerdotes, como sabemos, ellos, pues todo dependían, era del diezmo, de la sedaká y sobre todo de la terumá, de las ofrendas que se hacían para ellos. Eso era su modo de vida. Entonces, vamos a pasárselo aquí. Entonces, la Torah permite que lo que posea o que procede de un cohen, de un sacerdote, y asimismo el núcleo que compone su casa, ¿sí? El núcleo familiar de él, todos ellos pueden comer de la terumá. Fíjense ustedes, si es un esclavo, ¿no?, cualquier miembro de la familia es santificada por medio del sacerdote, fíjense ustedes. Entonces, dice que lo que posea, así sea un extranjero, ¿ya? Entonces, él es también permitido a comer de la terumá, de lo que ha sido ofrecido a los sacerdotes. Así que aquí hay una categoría ya como santa, ¿no?, como de un estatus mucho mayor. Entonces, por lo tanto, la hija de un sacerdote puede comer terumá. Terumá es la ofrenda que se le da al sacerdote, repito. Sin embargo, si esta muchacha se casa con alguien que no es de Cohen, entonces ya pierde ese estatus, ya ella no puede volver a comer terumá, ya ella le está prohibido que coma terumá. Entonces, ahí la Torah la quita a ella del principio general que estamos hablando, ¿ya? En caso de que su marido muera y luego ella o se divorcie, ¿no?, entonces se le permitiría volver a comer terumá, ¿ya? Si la persona estaba casada con un cohen y se divorció y se casó con vamos a decir el ejemplo de la hija. Si la hija se casó con un no cohen, pero se divorció, ella puede volver otra vez a su estatus primario y comer terumá, siempre y cuando se mantenga así o se case con un cohen. Pero si vuelve y se casa con un no cohen, ella no le está permitido hacerlo. Entonces, la Torah allí la quita a ella del principio general, pero también la puede volver a traer
ya que la Torá lo está especificando, ¿ya? Entonces, la Torá la hace regresar a la categoría de la hija de un Cohen y explícitamente le permite hacerlo, ¿ya? Entonces, eso es algo que fue parte de un principio general. Aquí para que tengamos el ejemplo. Bien, seguimos en el 12, en el penúltimo de los 13 reglas del rabino Ismael. Entonces nos habla de un asunto que fue derivado o fue sacado, deducido de su contexto, o un asunto derivado de su extremo, de la parte final, es decir, a partir de lo que sigue. Entonces, lo que se llama como deducción por contexto. Entonces, la Torah ha incluido, por ejemplo, no robarás como uno de los 10 mandamientos, eso lo sabemos, ¿no es cierto? No robarás. Pero no está claro, sin embargo, si este versículo es una prohibición contra el robo de la propiedad o contra el robo de un ser humano, es decir, lo que conocemos como el secuestro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para entenderlo? Entonces los sabios dedujeron, ¿ya? Por contexto, lo dedujeron, que se trata de una prohibición contra el secuestro. ¿Por qué? Porque el secuestro pues es un delito capital, ya que al anterior y a los que le siguen son mandamientos judiciales, son mandamientos capitales, como por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, son delitos capitales. Entonces el anterior es no matarás, delito capital, no robarás, quedó ahí, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo entenderlo? Pero sigue, no cometerás adulterio, esos son delitos capitales. Entonces, se está refiriendo, como decimos, es por deducción, se está refiriendo es al robo no de la propiedad como tal, sino también contra el robo de un ser humano, es decir, contra el secuestro. Eso es derivación o deducción por extraído del contexto, ¿no es cierto? Y la 13, que es la resolución de dos versos que parecían contradecirse unos a otros, es que una tercera estrofa vendrá a reconciliarlos. Entonces, cuando hay una aparente contradicción entre dos versículos, entonces hay que buscar a una tercera para que venga y reconcilie. Entonces, cuando dos pasajes bíblicos contradicen la contradicción en que se está analizando, debe ser resuelta por referencia a un tercer pasaje. Por ejemplo, la Torá nos habla ya en el primer capítulo de Bereshit 1, que dice: Bereshit bara Elohim es hashamayim bet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Eso lo conocemos todos. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Rashi pues nos va a hablar sobre el particular, que es lo que vamos nosotros a comenzar a aprender ya más específicamente. Entonces, este versículo implica que los cielos fueron creados. Ahí está implicando que los cielos fueron creados primero que la tierra, ¿no es cierto? Pero más tarde se escribe en Bereshit 2:4, dice: en el día que Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces aquí está al revés, ¿se dan cuenta? Lo que implica que la tierra fue creada primero. En este segundo versículo, en el 2:4, aquí estaría implicando no fue creada primero los cielos, sino aquí está diciendo que la tierra. Entonces hay una aparente contradicción. Se dan cuenta que es lo que muchos a veces caen allí, en esas aparentes contradicciones. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Un auxilio. Nos toca irnos a un tercer verso que nos saque nos saque a flote con la idea. Entonces,
Sin embargo, un tercer verso resuelve la aparente contradicción al afirmar, por ejemplo, en Isaías 48:13, Hashem dice: también fundó mi mano la tierra y mi mano derecha formó los cielos, lo que indica que los cielos y la tierra fueron creados al mismo tiempo. Entonces no hay contradicción, ¿ya? Aquí nos estamos ayudando de el Tanaj, del profeta Isaías, con quien Dios pues tuvo el placer de conversar con él también muchísimo tiempo, y el profeta Isaías pues nos trae a nosotros muchas luces sobre tantas cosas que hay escondidas en nuestro estudio de Torah y en general lo que es el Tanaj, la Biblia hebrea. Entonces, estas reglas de las reglas de la 7 a la 11 están formadas por una subdivisión de la quinta regla de Hillel. Vimos, Hillel tiene 7 reglas, ¿no es cierto? Y que pues para todos nosotros Hillel pues es como el non plus ultra, pues el papá de los pollitos, dirían algunos, ¿no? Uno de los máximos sabios, quien estuvo rigiendo los destinos del Sanedrín, era el Nasi, el presidente del Sanedrín, hacia el año 100, antes de la era común. Murió anticos de que se cerrara la era común. Y entonces pues él fue quien fundó esos 7 principios, pero aquí el rabino Ismael, para hacerlos un poco más entendibles, lo abrió un poco de la quinta regla de Hillel y la explicó. Entonces la regla 12 corresponde a la séptima regla de Hillel, pero se amplifica en algunos de los datos. La regla 13 no se produce en Hillel, es decir, Hillel no la tiene, pero es la que nos vinimos a estudiar a lo último, ¿sí? Donde tenemos que recurrir, hay una aparente contradicción, entonces tenemos que recurrir a un tercero. Entonces Hillel no la tiene, mientras que la sexta regla de Hillel se omite por Ismael. Él no la considera porque dentro del análisis que él hace de la quinta, entonces él allí trata de cubrir el asunto. El Benei Issachar, Kodesh Tishrei Mahamar número 7, explica que los 13 midot de Rabbi Ismael, es decir, las 13 reglas, utilizados para explicar la Torah, corresponden a ver, corresponden con los, vuelvo y repito, en el Benei Issachar, es una obra muy importante en el judaísmo, explica que los 13 midot del rabino Ismael, las 13 reglas del rabino Ismael, para explicar la Torah, corresponden a los 13 midot Harajamin, que Harajamin es los 13 pedidos de misericordia que siempre nosotros hacemos en los Selijot, en los pedidos de auxilio que le hacemos al Eterno. Sin embargo, estos 13 midot no son una sola unidad. Los 13 por sí no son una sola unidad, sino que en realidad están divididos en un grupo de 12 midot de Gesed, ¿sí? De Gesed es como benevolencia, y una midá de din. La midá de din es la de juicio, la de cómo enforzar la ley, ¿no? Entonces 12 más 1. Los 12 son Gesed, como benevolencia, como misericordia, como amabilidad, como es decir, tomando la suave las cosas, pero el otro sí es más estricto. Entonces la única midá de din que es descrita por el nombre de Kal, o sea la Kaf Lamet, corresponde a la midá de Kal Bajomer, o sea la primera de las reglas que estudiamos. Entonces, por eso es que la Kal Bajomer es como la que siempre están recurriendo nuestros sabios para extraer de allí las enseñanzas y poder nosotros comprender y tener una resolución cierta sobre una regla que está enforzada, que está obligada, ¿sí? Que es de estricto cumplimiento, que es Kal Bajomer, que es la de
la que se está entendiendo a priori, como decimos, la que se está entendiendo de una regla en algo general nos lleva a algo simple. Entonces, esa es la manera en que estos 13 midot, de estas 13 reglas, pues nuestros sabios las han subdividido para que tengamos nosotros también una idea. Bueno, tenemos 12 misericordiosas y tenemos una que es de juicio, que es la de Din. Entonces, para hacernos como la vida un poquito más suave. El Talmud también, pues, de hecho, utiliza el término simple Din. Cuando el Talmud habla de Din también, lo hace como una referencia a Kal Vajomer. Por ejemplo, la Mishnah en Baba Kama utiliza la expresión Dabo levamin hadin. Dabo levamin hadin. Alágicamente hay una diferencia fundamental entre Kal Vajomer y todos los demás midot utilizados para explicar la Torah. Solo Kal Vajomer puede derivarse exclusivamente sobre la base de Sevará. Interferencia, o sea, la inferencia lógica. Sevará significa lo que se infiere por lógica, es decir, lo que se extrae por la lógica. Bueno, si esto es así, esto es asado, pues por lógica esto me da esto. Eso se llama Sevará. Mientras que todos los demás midot, todas las demás reglas, requieren una tradición transmitida por el maestro de uno, es decir, alguien que le esté enseñando a uno, bueno, esto cómo es que lo tengo yo que entender. Entonces ahí tenemos también nosotros que recurrir a la ayuda de los guías nuestros, de los sabios nuestros, de los rabinos nuestros, porque se van a dar reglas que se tienen que usar en determinadas regiones y no se pueden aplicar de acuerdo a conforme lo estuvimos, por ejemplo, estudiando en este caso, porque son casos también particulares, ¿se dan cuenta? Entonces la Torah allí se va a estudiar de una manera en que podamos nosotros entender la norma por las circunstancias en que se están dando los hechos. Entonces, el mayor, por eso es que se está hablando de Gesed, de benevolencia, de misericordia, de Midot Rahamim, las Midot, las reglas de misericordia, ¿no? Es el nombre en general. Entonces, el mayor Gesed en el mundo, pues, ¿quién es? ¿Quién es el mayor algo que me indique a mí qué es la mayor benevolencia que hay en el mundo? Pues es Hashem, Akadosh Baruj Hu, Boreolam, el creador del universo, que pues él mismo se entrega a nosotros para enseñarnos Torah, ¿no? Él mismo desciende de los cielos a través de tantas cosas, de profecía, de ángeles, de la Shekinah, para estar con nosotros, ¿no? No me vayan a malinterpretar de otra manera, como enseñan por allá los de la secta aquella, ¿no? De que se entregó a sí mismo. No, se entrega a sí mismo es cuando desciende su Shekinah, desciende esa chispa divina en nosotros y nos alimenta, nos habla de la misma manera que le ha hablado a nuestros ancestros, pues también a nosotros nos puede hablar, ¿sí? La gente de las otras sectas entiende que es que lo hicieron carne, ¿no? Eso es completamente prohibido. Entonces, porque allí es donde él está mostrando la mayor gesed, la mayor benevolencia, la mayor misericordia, la mayor bondad, mejor, que ser alguno puede tener. Y es que, ¿qué es lo que quiere él de nosotros? Pues que lo conozcamos, que nos acerquemos a él, que vivamos cerca a él, para beneficiarnos nosotros de él, no que él se beneficie de nosotros, pues él como un padre pues estará contento, feliz, dichoso de tener a sus hijitos ahí como la gallina con sus polluelos, ¿sí? Nosotros sí es lo que nos interesa, vivir cerca a él, ¿no? Él, pues a fin de cuentas, pues él es el dueño, el creador de todo este universo. Entonces nosotros somos los que vamos a recurrir a él. Entonces las midot, voy a pasarles algunas de las gráficas que estaban pendientes. Entonces, las midot, o sea, las midot de Rahamim, las reglas de misericordia, causan que Hashem revele más de su presencia en el mundo. Y, en consecuencia, las midot que utilizamos para explicar la Torah, como en este caso, estamos compartiendo el tiempo nuestro para explicar todas estas leyes, todas estas normas, explicar cómo es la Torah, todo esto. Entonces, todo esto
que hacemos para explicar la Torah lo que hace es que revela cuánto más de la presencia de Hashem está con nosotros, ¿sí? Que vemos a través de una lectura superficial de la Torah, ¿sí? Entonces, la manera en que nos dedicamos a estudiar la Torah y a explicar la Torah, cada uno de nosotros, porque cada uno de ustedes también lo va a tener que hacer en su casa, para poderle explicar a los otros que vienen detrás de ustedes, y a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera. Entonces eso lo que hace es que revela la presencia de Akadosh Baruj Hu, la presencia de la Shekinah, viene a morar con nosotros. Entonces allí está indicando que pues cuánta presencia de Hashem está habitando en cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un momento de din, ¿no? Estamos hablando de las 12 midot, las 12 reglas, ¿no? Para poder interpretar nosotros la Torah, lo que Él nos escribió. Pero cuando nos encontramos con una situación difícil, dura, de din, de juicio, es decir, cuando se oculta la presencia de Hashem, la presencia divina, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos confiar en que Él está con nosotros y buscar el gesed de Él, ¿no? Buscar la misericordia de Él, porque siempre pues la estamos nosotros embarrando. Si vamos a mirar nosotros frente a la Torah, ¿sí? La Torah dice esto y le embarré, ay, ¿ahora yo qué hago? Entonces pues yo voy a buscar la manera de acercarme a Él, de acercarme no a la parte de din, a la parte de juicio, sino a la parte de misericordia. Es que a muchas personas les fascina acercarse a la parte de juicio, y ahí siempre estaba yo tratando de considerar ese aspecto, porque no es bueno uno acercarse a Hashem, ¿sí? Sobre todo con nuestros hermanos, y yo aún hasta con los mismos paganos, les oye uno mucho, oh Señor, que ponles la mano encima y que les caiga toda tu furia, todo el fuego tuyo caiga sobre ellos. Terrible lo que uno está pidiendo. Pues, tenemos en consideración pues lo que dice Hashem, lo que le dice al pueblo judío, que bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien maldigas, ¿no? Es decir, a quien yo voy a bendecir, Él me va a respaldar en la bendición, ¿ya? Y por eso es que acostumbramos bendecir. Pero a quien yo vaya a maldecir, también Él me va a respaldar. Pero Él me va a respaldar con el gesed, no, Él me va a respaldar con el din, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo la embarre, como yo acudí al din de Él, pues cuando yo la embarre, el din también es el que va a venir a mí y me va a confrontar. Entonces, oye, pero tú pediste fuego contra esa persona y la persona pues se equivocó un poquito, pero tú lo agrandaste, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos entendemos? Entonces ahí viene el juicio divino, porque es juicio, porque es justo, y viene y entonces enfoca a la persona que estuvo pidiendo juicio. Por eso es que siempre, pues, por lo menos en mi caso, yo siempre trato de indicarles a mis amigos, no nos vayamos a buscar el juicio de Dios, dejemos que Él obre en su justicia. Él está viendo el mundo, ¿no? Él siempre está viendo el mundo porque Él está en control de las cosas. Está dejando que los hombres obren de acuerdo a su libre albedrío, naturalmente. Él no puede interferir, porque al hombre le dio el mundo para que lo administrara. Salvo que no vayan ya a hacer explotar todo este mundo y una bomba atómica aquí acá con todo el mundo. Bueno, ahí seguramente Él meterá la mano, en casos ya extremos. Pero en línea general Él deja que el mundo siga rigiendo. Cuando nos da una oportunidad y la dejamos pasar, pues de malas nosotros, porque ya nos dio la oportunidad y esa oportunidad no vuelve a ocurrir en nuestra vida, ¿ya? Pero entonces, volviendo al caso del Gesed, pues estamos recurriendo. Fíjense ustedes la maravilla de que es cómo poder nosotros entender la Torah bajo, vamos a decir, las 13 reglas del Rabino Ismael, que estamos hablando de 12 de ellas que pertenecen a la categoría de Gesed, de bondad, de Hashem, y hay una que pertenece a la categoría de Din, a la de juicio, pero siempre va a estar allí, ¿sí? Porque la Torah, pues, siempre nos va a estar hablando de misericordia, pero al mismo tiempo nos va a estar hablando de juicio. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar lo que la Torah nos está diciendo en determinado momento? No que quebranté el Shabbat por esto, por esto y por esto. Entonces, pues, vas a extraer la información para mirar a ver
cómo es que vas a quedar frente al amo, a Hashem, al reino, al rey del Gesed de este mundo, ¿ya? Entonces, de esa manera, incluso cuando no hay una tradición para explicar un texto de la Torá, porque pues, apenas las personas están estudiando, están conociendo de Torá, dicen nuestros sabios, dicen nuestros rabinos que tenemos la libertad de utilizar Kal Vajomer, es decir, la interpretación de que un concepto general nos lleve a algo al conocimiento a fortiori, perdón, ¿no es cierto? Del concepto general nos lleva a algo simple. Entonces, ahí nosotros tenemos la libertad de utilizar Kal Vajomer para buscar y encontrar el sentido para nosotros mismos. Es decir, porque no tenemos ni un gran rabino que nos esté enseñando, pero es lo que la Jiná en ese momento está alumbrando a la persona que está buscando a Hashem, que está buscando la Torá, ¿no? Estamos hablando de una persona judía, una persona que está buscando la Torá, que está buscando la Torá de Hashem. No una secta, no estoy hablando aquí de mesiánicos o cristiánicos o católicos o lo que fuera, no. Estoy hablando de un judío que no tiene la facilidad, que no tiene todas las herramientas que puede tener un grandes sabios, vamos a decir los grandes sabios en Israel, ¿no? O aquí en Monsi, ¿no? Pero con las herramientas, con las pocas herramientas que tiene, esa persona tiene la libertad de utilizar Kal Vajomer, es decir, tener ese concepto general y ponerlo en el caso específico, interpretarlo de esa manera por el Gesed, por la bondad de Hashem, ¿ya? Lo convierte, ese Kal Vajomer lo convierte no en Din, sino en Gesed, ¿ya? Pero para beneficiarnos a nosotros mismos, porque estamos comenzando el aprendizaje, estamos comenzando estamos como los bebés, ¿no? Un bebé no se le puede dar, tómese una cerveza, porque le va a aniquilar todos los órganos, pero ya si crece, pues se puede tomar una cerveza, ¿ya? Pija, pasja, bejachma, Jachma, pues tiene relación con Jochma, con sabiduría. Explica el Benei Yisachar, se refiere a la mirada de Kal Vajomer que requiere intelecto humano, es decir, es pues, ponerle lógica al asunto. Kal Vajomer es eso, es ponerle lógica al asunto, es decir, si A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto, etcétera, etcétera, pues la conclusión es esta, es utilizar el intelecto. Entonces, para revelar, dice el Benei Yisachar, dice, para revelar Betorah Gesed al Leshoná, se refiere a las leyes establecidas explícitamente en la Torah que caen bajo la rúbrica de Gesed. Esto es lo que nos entregan nuestros rabinos, que han tratado de buscarle una interpretación bastante entendida a estas 13 reglas. Estas 13 reglas, para los que tienen el Sidur del Sidur de Askerol, por ejemplo, este Sidur lo pueden encontrar también explicadas en español o en inglés, también lo pueden encontrar en la página 50, perdón, en la página 50. Cuando está hablando sobre Shaharit, el servicio matutino, de las 13 reglas, aquí las encuentran ustedes. Ahí las pueden estudiar también, ahí están en español. Y es más o menos similar a lo que hemos venido nosotros estudiando aquí, que son las maneras, las reglas, los elementos con que nuestros sabios han estado todos estos años tratando de interpretar lo que Kadosh Baruj Hu nos entregó en el monte Sinaí a través de la mano de Moshe, para que nosotros podamos entender, y más en los tiempos actuales, porque estas normas también se van actualizando, y es allí lo que les decía, que tenemos la libertad cuando nos metemos al Kal Vajomer a utilizar la lógica de adaptarlo a nuestros tiempos. Nuestros tiempos pues nos están hablando de una revolución tremenda que nunca nos habíamos imaginado. Vale decir, de aquí a hace 20 años, pues esto ha cambiado terriblemente con el internet, por ejemplo.
con las tabletas, con el iPod, con el etcétera, todo lo que tenemos con satélite, etcétera. Y entonces, pues todo esto también tiene que ver con la Torá. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso nuestro, que nos reunimos a estudiar Torá, que luego nos reunimos a rezar, pues hay que estar al pie de lo que el mundo actual nos indica. Eso es lo que el judaísmo ortodoxo moderno nos enseña, de vivir con la época actual, no meternos, refugiarnos, escondernos y vivir la época de Moisés, no, porque no estamos viviendo la época de Moisés, nosotros no estamos cortando con hierro, haciendo llantas de piedra o de madera. Tenemos ahora llantas de caucho o a veces ni llantas, porque el aire pues también obra como elemento similar, ¿no? O el fuego, etcétera. Entonces todas estas normas tienen que irse acomodando al momento actual, a los tiempos modernos, y eso es lo que la Torá y los estudios de nuestros rabinos nos permiten a nosotros tener nosotros esa libertad para utilizar estas normas y adaptarlas a nuestras necesidades y a nuestros tiempos. Bueno, ya yo espero que ya nuestra próxima clase ya sí vamos a entrar directamente con Bereshit, con el primer estamento que se hace en la Torá, cuando el primer verso nos dice, que ya lo vimos hace unos momentos, que nos dice que en el principio, bueno, y realmente dice Bereshit bara Elohim, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pues realmente la Torá lo que abre es diciéndonos que en el principio del crear de Dios, ¿no? En el principio del crear de Dios. Es decir, aquí también, fíjense ustedes que ya se cambia el concepto tradicional. En el principio del crear de Dios, dice los cielos y la tierra. Cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó entre la luz y la oscuridad. Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y hubo anochecer y hubo mañana, día 1. ¿Ya? Entonces, pues ya vamos nosotros a comenzar ya en nuestra próxima clase a analizar qué es lo que Rashi y el rabino Ramban Nachmanides interpretan, teniendo en consideración todas estas reglas, interpretan con lo que Dios quiso decir, o con lo que Dios quiere decir mejor, con esta expresión: Bereshit bara Elohim et haaretz et shamayim bet haaretz. ¿Ya? En el principio del crear de Dios los cielos y la tierra. Pero entonces ya eso entraremos en profundidad en nuestra próxima reunión, para ya meternos con todas en el estudio de nuestro primer libro de Bereshit. Que Akadosh Baruj Hu nos permita seguir en este camino de entendimiento, de razonamiento, utilizando lo que Él nos entregó, que es nuestra mente, nuestro razonamiento, para así conocer tantos secretos y misterios que Él tiene escondidos en la Torá, y de esa manera acercarnos más confiados en Él, para crecer también de la misma manera en el conocimiento de este sagrado libro. Amén y amén.